En Turismo Visión Argentina nos encontramos en el barrio de Montserrat, en la casa que alguna vez habitó el coleccionista Isaac Fernández Blanco y en donde se montó la primera colección privada de la Argentina. Dialogaremos con la arquitecta Vivian Fernández a cargo del Departamento de Conservación del Patrimonio de la Dirección General de Casco Histórico. Bueno, Vivian, contanos entonces de qué se trata este museo. Bueno, mira, esta casa perteneció a Isaac Fernández Blanco, que fue un coleccionista, un filántropo, una persona de la cultura, una persona de un buen pasar, que le interesaba mucho el arte en general y la música en particular. Él vivió mucho tiempo en Europa, recorriendo, haciendo parte de su colección en todo ese tiempo, y cuando vuelve a Buenos Aires hacia el 1900, decide instalarse en lo que es el eje de la futura Avenida de Mayo, al lado de la casa de sus padres. Compra esta casa que, difícil imaginárselo hoy, viendo toda esta recarga de materiales. Era una casa un poco más modesta, de patios de planta baja con azotea. Justamente él compra esta casa con la idea de encargar al arquitecto Christoffersen la ampliación y adecuación a los nuevos tiempos. Lo que hace justamente es agregarle un piso de modo tal que refuncionaliza lo que era una casa a la cual todas las habitaciones daban a un patio, la transforma en una gran planta baja pública con grandes salones para distintas funciones. Entonces tenemos el salón fumá, el salón donde fumaban, el salón comedor, el salón de recibo, la sala de música y el salón de las mujeres, el salón de los abanicos. Él lo que hace, acorde a su época, es astutamente, digamos, utilizar toda la estructura original, y entonces monta los pisos sobre pilares de ladrillos, monta todos los pisos nuevos de roble, y podemos decir que además de ampliarla, lo que hace es vestirla con los nuevos ropajes de su época. Desaparece lo que es la decoración mural para aparecer todo lo que es la arquitectura más aparente, con revestimientos de madera, y después todo lo que era la decoración en sí misma. Esto tenemos que imaginarlo, hoy por hoy está despojado, pero debemos imaginarlo cubierto de cuadros, recuerdos, todo lo que es artes menores en decoración. Y además aparecen los vitrales, que tiene especies, digamos, ejemplos de vitrales fabulosos. Además de eso, todos los pisos pasan a cubrirse con una panelería de roble trabajada en marquetería, con la técnica de la marquetería, es decir, que es un trabajo de dibujos pegados sobre una placa de madera, maderas nobles que van formando distintos dibujos. Cada salón tenía un diseño particular que hacía alusión a su función, o simplemente por una cuestión estilística. ¿Y esto fue siempre una casa de familia o cuándo comenzó a ser lugar de una colección de arte, ¿no? En realidad fue una mezcla de ambas, a partir de la llegada de Fernández Blanco a esta casa, y a partir de la reforma. Él la hace para su casa, para su residencia personal, y continuó en realidad siendo siempre una casa. De hecho, hasta hoy su estructura es un ejemplo acabado de lo que es la arquitectura doméstica de fines del siglo XIX, principios del XX. Lo que pasa que a la par era una persona muy inquieta, hacía muchas reuniones que tenían que ver con presentaciones de poesía, de música, reuniones
culturales, fue siempre un aficionado a la música y además un coleccionista. Él tiene una colección muy variada, muy heterogénea de distintas cosas que poco a poco se fue transformando lo que era su residencia particular en un museo. De hecho, consideramos que es el primer museo privado de la Argentina finalmente, en un determinado momento, considera de que es una colección que merece ser disfrutada y valorada después de su muerte, con lo cual él realiza una donación a lo que entonces era la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires para que su casa y su colección sean abiertos a la comunidad. Lo que sucedió después es que por motivos administrativos y de organización de los museos en la Ciudad de Buenos Aires, se unificaron colecciones de acuerdo a su temática. Entonces la colección Fernández Blanco se unificó con la colección de Noel, que tienen que ver con el arte hispanoamericano, y finalmente se ubicaron todas las colecciones y se abrió al público el Palacio Noel, que está ubicado en la calle Suipacha. Con lo cual este edificio empezó a tener un derrotero tal vez más penoso, porque primero estuvo cerrado, luego se instalaron sucesivas oficinas públicas que, bueno, significaron en primer lugar un maltrato, una desvalorización de lo que era esta arquitectura, con lo cual se aplicaron pinturas de distintos colores, se cubrieron pinturas murales que subsistían o se maltrataron determinados elementos, se bajaron los cielorrasos. Primero se los pintaron de negro, después se bajaron los cielorrasos, es decir, de acuerdo a las sucesivas modas a lo largo del siglo XX, lamentablemente sufrió todos esos embates culturales, como digo yo, y finalmente cayó en desgracia, digamos, y entonces empezó a tener un cierto abandono. Además del maltrato que había sufrido en su momento, de intervenciones inadecuadas, también tuvo abandono, con lo cual hubo un deterioro importante del edificio.